Starling, obviously, the key to succeeding in these moments is not putting too much pressure on yourself. But in that particular moment, how aware are you of the fact that you guys had the bases loaded, nobody out, and it was on you now to find a way to make sure you cashed in? Que para tener éxito en ese tipo de turno, tú no te puedes poner mucha presión ahí. Qué importante fue en ese momento tú poder tener éxito para ayudar al equipo en ese entonces. Bueno, lo que pensé fue, mira la bola arriba, sé que me están tirando picheo quebrado, a cual me he estado yendo. Pero en esa situación de cuando tengo gente en base, lo que me enfoco es ver la bola arriba, tratar de hacer un buen swing, traer carrera. Y esa ha sido la consistencia que he estado trayendo carreras home, porque me enfoco en dar la pelota en el medio y cuando la veo arriba, entonces trato de hacer un buen swing. Yeah, I think the key for me there was to see the ball up. They've been attacking me with a lot of pitches where I've done harm to myself by chasing. So in a situation there where you have men on base, it's to see the ball up and to try to keep the ball up the middle. Because at that point you just kind of want to help the team win and do what's best for the team in that situation. And that's what ended up happening. And then Jose, for you, an inning later, do the same thing with 2 outs and the bases loaded. I mean, you've obviously been great, 2 outs, runners in scoring position, but the team has been really good at putting together sort of 2-out rallies. Why do you think, as a group, you guys have been so good at that? We're just competing. We put a quality at bat. I was able to see a mistake from Ruiz and put a good swing on it, find a hard, and scored another 2 runs. Okay, we're going to go over to the mic in first row, left. Just for both of you guys, how much do you want to close this thing out tomorrow and not give the Phillies any oxygen here? Well, I mean, it's important. Every game is important. Tonight's game, it was very important. Tomorrow's game is going to be even more important. Every game matters. Most definitely we're going to go up there with the same energy and then try to compete and try to win every inning. ¿Cuántas ganas tú quieres ganar mañana? No, si ganamos mañana es algo sumamente importante, la cual nos acercamos más a la meta que queremos. Sabemos que estamos jugando con un equipo bueno también, que viene a competir igual que nosotros, pero nosotros seguimos con la misma energía de no quererse mucho, sino hacer y ejecutar la situación cuando se presentan. Y si ganamos mañana, pues celebramos y seguimos adelante. Yeah, no, for sure. I think tomorrow it's obviously an important game. Obviously, we want to win because it brings us closer to the goal, to our ultimate goal. At the same time, we can't try to do too much. We kind of have to play within ourselves. And just go out there and do our job. But at the same time, we want to be able to go out there and celebrate and win. Okay, we're going to go down here to Abby in the front row. Jose, what are you thinking when you come up with the bases loaded twice in 2 innings, and how does your approach change when you come up there, no outs versus 2 outs? Just try to put the ball in play. Like I say, in the playoff, you're facing the best pitchers, and they're gonna make pitches. And like I say, I just say find a mistake from Ruiz, and then I just find a hole. Like I said, and when you put the ball in play, good things happen, and it shows there for Marty, it shows there for me, and then the whole team did a great job competing that inning, and it was pretty special. Okay, on the left over there in the first row, Tenchi. Starling, tú como veterano, al igual, ustedes son ambos veteranos. ¿Qué tiene este equipo tan especial que en el último tercio del juego siempre capitalizan carreras? Iglesias, ¿te viste en algún momento el año pasado bateando detrás de Pete Alonso, uno de los hombres más poderosos que tiene el béisbol? Bueno, la verdad que el año pasado no me vi en ninguna parte, pero el tiempo de Dios es perfecto y estoy agarrando esta oportunidad que me ha dado esta gran organización con mis 2 manos. Amo este grupo, amo a mis compañeros. La verdad que me siento sumamente orgulloso de contribuir cada día y seguimos, un día a la vez, creo que es lo más importante. Bueno, sí, creo que en esa situación de 7º y 8º, 9º, creo que ponemos al público en pánico de subirle y bajarle la alegría, pero en esos innings, cuando vemos que no hacen carrera, como que nos enfocamos más, como que decimos cada uno, nosotros podemos, si nos hacen, le hacemos, y ahí es donde nos enfocamos en poner la bola en juego. Y siempre que se envasa al indoor, algo bueno pasa, porque la energía que él da y pone en el terreno es algo que nos hace nosotros ver y sacar de abajo para que el equipo gane. La verdad es que Lindor, Nimmo, Alonso y Viento han sido unos líderes en estos juegos que hemos jugado, de la cual
se ha visto la diferencia de que cada uno de ellos hace lo mejor por ganar y cuando nosotros vemos eso nos satisface de venir y cubrirlo también. Y por eso que tenemos una armonía tan bonita de querer ganar los juegos y seguimos celebrando cada día y jugando pelota duro. Okay, I'm going to go in the back on the right. Buenas noches. Esta pregunta es para los dos. Son los mismos Mex en el papel que comenzaron en abril, pero son unos Mex después de la segunda mitad que están demostrando que totalmente sí se puede cambiar. La pregunta es la siguiente. ¿Qué hicieron los Mex que ustedes puedan definir en una sola palabra para ser unos nuevos Metropolitanos? Creo que la unión que tenemos es algo que lo hemos tomado en cuenta de ser algo de que si uno falla, el otro viene, le dice la cosa y lo ponemos en práctica y sale bien. La unión es lo que nos ha hecho más fuerte cada día, de que olvidemos el pasado, se nos enfocamos en cada juego que viene para ser mejor. Y como dije, que ese tiempo que pasó, esos 2 meses, los 2 primeros, fue bien difícil, pero siempre nos mantuvimos con la esperanza de que todo iba a cambiar. Y una vez que empezamos a ganar, ya el resto fue historia, se olvidó eso y ya tú has visto dónde estamos. Okay. Anything else for these guys? Okay, John, right down here in the front. Mike's over here, John. This way. How would you guys describe Manaya's performance, especially that at bat against Bryce Harper in the 6th, 2 runners on? ¿Qué te puedo decir sobre la salida de Sean y, más importante, el turno en contra de Harper en el 7º inning? Bueno, la verdad que hay que quitarse la gorra ante Sean hoy en día. Tiró 7 y 1/3, la cual es algo que no tenemos como agradecerle el gran trabajo que hizo hoy. Dominando a cada bateador. Fue algo bonito de ver compitiendo en cada picheo. Cada persona que tenía en base trataba de hacer algo de doble play. Eso es algo bonito de que haya salido en esa última entrada y tratar de hacer out, pero la verdad hizo un gran trabajo tirando esa entrada. La verdad que hay que quitarse la gorra antes de hoy. No, you really got to tip your cap to Sean for the performance that he had. We can't be more grateful for him in a situation like that where he went out there and he was essentially dominating the entire night, dominating every single hitter, getting the double plays that he needed, striking out the guys that he needed. But yeah, no, and even going out for that 8th inning and trying to continue to do the job, but just a tremendous effort by him, and just an outing that we definitely needed.